Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a analizar una clase de Educación Física 1 de la situación de aprendizaje 3 entre sentimientos y sensaciones del campo disciplinar de humanidades. El tema: ¿qué relación tienen mis hemisferios cerebrales con las prácticas deportivas? Y una pregunta más que analizaremos: ¿cómo se clasifican los deportes? Bien, para iniciar esta clase de Educación Física 1, pues voy a hacer primero énfasis en si alguien quiere participar. ¿Qué son los hemisferios? ¿A qué se refiere esta pregunta de tema con la palabra hemisferios? Bueno, en términos biológicos, vamos a hablar de los hemisferios que tenemos nosotros como personas, como seres humanos, ¿sí? Y cómo interactúa nuestro cerebro con las prácticas que hace nuestro propio cuerpo, ¿sí? La siguiente pregunta nos dice cómo se clasifican los deportes. Esta pregunta la voy a dejar al final. Vamos a centrarnos primero en el tema, ¿sí? Bueno, nos dice que el cerebro del ser humano está dividido en dos partes fundamentales, como se los anoté aquí. Está dividido en dos hemisferios: el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Pero nos podemos preguntar, ¿y esos para qué nos sirven? ¿Cómo funcionan ambos hemisferios que tenemos dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra propia cabeza? ¿Sí? Bueno, recordemos que esos dos hemisferios, cuando nuestro cuerpo va a realizar alguna actividad, algún movimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo levanto mi mano izquierda, ¿sí?, ¿qué va a pasar? El hemisferio derecho es el que está ordenando a que levante yo esta mano, ¿sí? Bueno, los hemisferios tienen cierta función, ¿sí? Pero nos dice en la investigación que tenemos que ambos hemisferios, el que mayor peso tiene, se puede decir de esa manera, ¿sí?, o el hemisferio dominante, es el hemisferio izquierdo. Ese hemisferio izquierdo se le puede llamar dominante porque es el que predomina más en el lenguaje, ¿sí?, en el habla. ¿Sale? Si el hemisferio izquierdo nos llegara a fallar como personas, podríamos sufrir ciertas consecuencias. No andaríamos bien de nuestros 5 sentidos. Si podríamos tener
a lo mejor un parálisis cerebral o a lo mejor una embolia de cerebro, no sé, alguna enfermedad que quedemos discapacitados cuando nuestro hemisferio izquierdo del cerebro no funcionara correctamente, ¿sí? Entonces el hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante de nuestro cuerpo, por eso interactúan como un engrane, ¿sí? Ambos interactúan, ambos tienen esa relación, ¿sí? Los dos son importantes, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, ¿sí? El hemisferio derecho dice que controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo, ¿sí? Es más creativo y es más intuitivo, ¿sí? Es decir, que ambos hemisferios interactúan, ¿sí? El hemisferio izquierdo ordena las actividades que va a hacer el hemisferio derecho, las actividades que les corresponden al hemisferio derecho. Y las actividades que le corresponden al hemisferio derecho las tiene que ordenar el hemisferio izquierdo. Es una controversia, nos invierten estos hemisferios, pero nos dicen que son importantes ambos hemisferios, ¿sí? Si una gente con hemisferio predominante es predominante con el hemisferio izquierdo, pues lógicamente todas sus actividades van a ser derechas o a la derecha, y si es predominante del hemisferio derecho, van a ser izquierdas. Eso es algo muy importante que a veces no podemos entender o no podemos descifrar. Porque dices, yo retengo más información, a lo mejor a mí se me quedan más las matemáticas que a otro. Entonces ahí interviene el hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces prácticamente es el que retiene la información espontánea, repentina, ¿sí? Por eso es el de mayor relevancia el hemisferio izquierdo, ¿sale? Entonces volvemos a la pregunta, ¿sí? Dice, ¿qué relación tienen mis hemisferios cerebrales con las prácticas deportivas? Pues esa relación que yo les acabo de mencionar. Si nosotros vamos a realizar una actividad física, a lo mejor un calentamiento para iniciar un partido de fútbol, ¿qué voy a hacer? Ejercicios corporales. ¿Y esos ejercicios corporales los hago yo? Sí, los hago yo. ¿Pero quién me los está ordenando? Pues mis hemisferios, el hemisferio izquierdo por una parte y por la otra también el hemisferio derecho. Por eso les digo que ambos son importantes. Cualquier movimiento que hace nuestro cuerpo es ordenado por el cerebro, y dentro del cerebro ambos hemisferios intervienen dentro de él para que nos estén ordenando el movimiento del cuerpo, ¿vale? Entonces si hay esa relación que existe entre esos hemisferios con las prácticas deportivas, ¿sale? Por eso es muy importante esa comunicación de hacer ejercicio dentro de una práctica deportiva y cómo se va relacionando con el cerebro, con mis hemisferios, ¿sí? Y la última pregunta, la que les dije que se las decía al final, es cómo se clasifican los deportes. Bueno, sabemos que los deportes son clasificados de diferentes maneras. Y hay diferentes tipos de deportes, y de acuerdo al deporte los podemos clasificar de acuerdo pues al gusto de la persona, ¿no? Pues tenemos el fútbol, el basquetbol, el voleibol, fútbol, soccer, etc. Y en ambas ramas, tanto varonil como femenil, ¿sí? El juego de ajedrez también es un deporte, ¿sí? El juego dominó, etcétera, etcétera. Hay muchos deportes, ¿sí?,
que están clasificados de esa manera, de acuerdo a su estatus o a su estándar de importancia que hay en el rango deportivo, ¿sí? Está el atletismo, está natación, está ciclismo, etcétera, etcétera. Hay una sinfín de clasificación de los diferentes deportes que podemos participar dentro de ellos, de acuerdo al gusto o al sentimiento o al interés de cada persona. ¿Vale? Espero que con este tema que les acabo de dar en relación a los hemisferios hayan quedado claro de cómo nuestro cerebro funciona de una u otra manera y qué tan importante es el realizar una práctica deportiva. ¿Cómo voy a realizar esa práctica deportiva? ¿Quién me lo está ordenando? Pues lógicamente que mis hemisferios cerebrales. ¿Vale? Bueno, hasta aquí dejo el tema de educación física, ¿sale? En relación a lo que son los hemisferios cerebrales. Espero que les haya gustado y hayan quedado contentos y espero que no hayan tenido dudas en este tema, y si las hay, pues las estaremos analizando. Ustedes ya saben, a través del WhatsApp, a través de la línea, y bueno, nos vemos en la próxima clase.